Stan Lee ideó a los X-Men para no tener que preocuparse nunca más de la plausibilidad científica del origen de sus personajes. El concepto de los mutantes implicaba que estos nacían con una alteración genética que les proporcionaba poderes, y asumiendo que esto fuera plausible en sí mismo, Stan habría dado un paso de gigante en las bases científicas de la industria del cómic. Pero, ¿qué hay de las bases psicológicas? Presentamos En Jessica James, X-Men, perfiles psicológicos. Stop, wait a minute. En este vídeo vamos a referirnos a ciertos fenómenos psicológicos que se pueden dar en según qué circunstancia, pero siempre adscritos al contexto del cómic, lo cual significa que no se pueden generalizar las especulaciones aquí vertidas a un contexto real. Recordad que las personas son únicas y una misma condición psicológica en un mismo escenario puede dar lugar a resultados muy distintos. Dicho esto, ¡empezamos! En los personajes concretos merece la pena dedicar unos segundos a reflexionar sobre la psicología de los mutantes como colectivo. En el universo Marvel, los mutantes representan una minoría social oprimida como tantas otras que se han dado a lo largo de la historia, por intolerancia hacia diferentes razas, religiones, género o identidad sexual. Es común que las personas pertenecientes a un colectivo de estas características desarrollen algún tipo de malestar emocional o conductas desadaptativas, fruto de la gran presión social a la que están sometidos. Sin ir más lejos, ser homosexual era considerado un trastorno por la Asociación Americana de Psicología hasta 1980. Y la histeria se ha considerado como una enfermedad exclusivamente femenina. Es posible que existiera cierta evidencia que indicase que las probabilidades de desarrollar un trastorno mental de las personas incluidas en dichos colectivos fuera significativa. Pero desde luego estos trastornos no serían debidos a la homosexualidad o a ser mujer, sino la represión brutal a la que eran y son sometidos los colectivos, que puede producir trastornos de ansiedad, depresión. Por lo tanto, todos estos trastornos deberían ser renombrados haciendo énfasis en el rechazo y la discriminación social, poniendo el foco de actuación en dichos agentes y evitando la estigmatización de los verdaderos afectados. Y cumpliendo los mutantes este rol en los cómics, es entendible que existan organizaciones como la Hermandad de Mutantes, que lucha contra los Homo sapiens por su supremacía, representando la filosofía de Malcolm X en la lucha por los derechos civiles. O conductas puntuales de aislamiento, estados de ánimo depresivo o incluso suicidios entre la comunidad mutante. Por otra parte, esta discriminación se explica, en parte, por el fenómeno conocido como paradigma del grupo mínimo, por el que las personas tienden a identificarse como grupo con otras personas con características externas similares. Y a rivalizar con personas con características externas diferentes. Probad a repartir entre un grupo de desconocidos camisetas azules y rojas, y veréis cómo en una convivencia esta distinción tan arbitraria divide claramente a esas personas en el equipo rojo y el equipo azul. Es más, observaréis cómo en este mismo medio hay rivalidad entre los fandoms de Marvel y DC. O como los futbolistas de la selección, tan amigos entre sí, se llevan a matar cuando llegan a clubes rivales. Este sentimiento de pertenencia por una parte separa a los miembros de diferentes grupos y une más aún a miembros de un mismo grupo. Por ello, los X-Men son uno de los grupos de héroes más fieles entre sí. Scott Summers fue el primer hombre X, por lo tanto el más veterano y líder del grupo. Su poder es a la vez su maldición. Sus ojos emiten unos poderosísimos rayos ópticos que solo puede contener cerrando sus párpados o con unas gafas especiales. Esto hace a Scott poseer un comprensible miedo hacia sus propios poderes, temiendo poder herir a otras personas sin quererlo y por lo tanto llevar un cuidado extremo en lo que se refiere a esta condición. A esto hay que añadir que Cíclope quedó huérfano siendo niño, quedando al cuidado de su hermano pequeño Alex, también conocido como Havok, lo que comenzaría a desarrollar ese sentimiento de responsabilidad que tanto ha pesado siempre en los hombros de Summers. Añadir eso a liderar un grupo de combate paramilitar y proscrito desde los 16 años es suficiente para pensar en un trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, caracterizado por una marcada rigidez moral, exceso de perfeccionismo o una dedicación excesiva al deber. Y es que Scott apenas tiene vida más allá de la mansión de Xavier. Ha llegado a interrumpir su relación con Jean, el amor de su vida, para poder seguir liderando el grupo. Y a negarse a abandonarlo al concebir su primer hijo con Madeleine Prior. Y al contrario que sus compañeros, la definición de su personaje es difícil de elaborar fuera de la del líder de los X-Men. Es por ello que su moderna concepción villanesca y fanática se hace muy difícil de encajar, puesto que en parte traiciona la definición psicológica del personaje, aunque podría tener cierta plausibilidad si atendemos a los sucesos extremadamente estresantes a los que fue sometido antes. Ororo Monroe, alias Tormenta, es el segundo al mando de la patrulla, sustituyendo a Cíclope en muchas ocasiones y llegando a superarle como líder. Un
personaje sin aparentes conductas desadaptativas, aunque con cierta ingenuidad respecto a las costumbres del mundo occidental. Y es que Ororo se crió robando billeteras en el Cairo y fue venerada como una diosa en África al manifestarse sus poderes de control del clima. Lo que hizo que el personaje tuviera que madurar a marchas forzadas al llegar a los supuestamente civilizados Estados Unidos. Al igual que Scott, Ororo quedó huérfana de sus padres siendo tan solo una niña, cuando quedó encerrada con ellos en un derrumbamiento. Este suceso traumático es el origen de la actual claustrofobia del personaje. El quedar encerrada con los cuerpos de sus padres generó en Ororo un episodio en el que sufrió una tremenda ansiedad y unas intensísimas emociones, lo que creó una huella de memoria muy potente que se manifiesta al encontrarse en una situación similar, Poco espacio, impotencia. lo que le hace revivir y experimentar de nuevo aquellos sentimientos tan negativos. El evitar estos espacios cerrados sería lo que mantiene la claustrofobia de Tormenta a día de hoy, Reduciendo su ansiedad al poder escapar de ellos y sentir el gran refuerzo que supone volar y disfrutar de los espacios abiertos. Por otra parte, hay un extenso arco argumental en el que Tormenta pierde sus poderes y debe lidiar con el liderazgo de la patrulla siendo una mera humana. Vemos un proceso de adaptación con fases muy similares a las de alguien que pudiera perder las piernas o la vista, Negación, miedo, ira, aceptación. en uno de los arcos más icónicos del personaje. Logan, James Howlett, Arma X, Parche, Lobezno. El personaje más representativo y querido de los X-Men ha tenido múltiples identidades en el pasado, debido en parte a su gran éxito comercial que conllevaba a meterle en infinidad de arcos argumentales, Pero también a su longevidad provocada por su factor de curación mutante y a los implantes de memoria que le incrustaron en el proyecto Arma X. Dicho proyecto fue el que dotó a Wolverine de su clásico esqueleto de adamantium y de sus características garras. O eso creíamos hasta el arco Atracciones Fatales, cuando Magneto separó los huesos de Logan del adamantium y quedaron unas primitivas garras de hueso. Estas alteraciones del personaje a través de la retrocontinuidad fueron explicadas estableciendo que los recuerdos de Wolverine habían sido alterados en el mismo proyecto Arma X, por lo que ahora todo lo que podíamos saber del personaje era susceptible de ser un falso recuerdo. Y permitía a los guionistas explotar el misterio haciéndole un antiguo samurái, ex fuerzas especiales canadiense, pacífico granjero enamorado o salvaje adoptado por los Wolverine. Los falsos recuerdos ocurren en la realidad debido a que la memoria es reconstructiva. Lo que significa que ante ciertos olvidos o incongruencias entre los recuerdos y la información obtenida después de generarlos y almacenarlos, este vacío es llenado por la memoria con cualquier recuerdo que otorgue coherencia y evite la incertidumbre. Los estudios de Elizabeth Loftus pusieron de manifiesto que no solo un individuo puede generar falsos recuerdos, sino que estos pueden ser modificados por terceras personas. Por ejemplo, en un estudio se narraban a los participantes 4 anécdotas sobre sus propias vidas, incluyendo sin que ellos lo supieran una anécdota falsa. Algo que nunca había ocurrido en sus vidas en la realidad. Al tiempo se confesó a los participantes que una de las anécdotas no era verdadera y se les pidió que la identificaran. Resultando en que solo 5 de las 24 personas pudieron reconocerla. Se había instaurado en los demás un falso recuerdo. Si se pueden incluir recuerdos falsos de forma tan sencilla en el mundo real, podemos estar de acuerdo en que los implantes de memoria son más que plausibles en el universo Marvel. Sobre todo dada la amnesia retrógrada de Logan en el momento del proyecto. Por otra parte, todos conocemos a Wolverine por sus ataques de ira, Siendo uno de los pocos X-Men que realmente acaba con la vida de sus adversarios. desplegando conductas extremadamente violentas y fugaces en ciertos lapsos de tiempo y en el límite de la intencionalidad. Esto reflejaría los síntomas del trastorno explosivo intermitente, consistente en, como su propio nombre indica, repentinos y fugaces ataques de violencia verbal o física incontrolada. Y de momento, eso ha sido todo. Pero aún tenemos más mutantes a los que analizar. Probablemente veáis más vídeos al respecto. Si algo tienen los X-Men son muchos miembros. Podéis sugerir en los comentarios qué otros personajes del cosmos mutante os gustaría ver bajo nuestro análisis. Así como otros héroes o personajes del mundo del cómic. Nosotros os tomaremos en cuenta todo lo posible, porque puede que no seamos los mejores en lo que hacemos, Pero al menos lo que hacemos sí es agradable.